Hoy es 1 de noviembre del 2024. En este día, mientras muchos celebran y recuerdan a aquellos que han alcanzado la santidad, quiero compartir una historia profunda del Evangelio que nos interpela a todos. Es una narración que nos lleva al corazón de nuestras propias inseguridades y nos pregunta directamente, ¿por qué tienen miedo? Era una tarde como ninguna otra. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando el lago con colores dorados y anaranjados. Los discípulos, cansados pero satisfechos por la jornada de enseñanzas y milagros, se preparaban para cruzar al otro lado en una pequeña barca. Jesús, con una serenidad inquebrantable, les dijo, «Pasemos a la otra orilla». Sin cuestionar, se adentraron en las aguas tranquilas. A medida que avanzaban, una brisa fresca empezó a soplar. Las aguas, antes calmas, comenzaron a agitarse ligeramente. Los discípulos, algunos de ellos pescadores experimentados, no prestaron mucha atención al principio. Pero en cuestión de minutos, esa brisa se transformó en un viento violento. Las olas crecieron, golpeando con fuerza las maderas de la embarcación. El cielo se oscureció, y la tempestad se desató con una furia inesperada. La barca subía y bajaba entre las olas gigantescas. El agua comenzaba a entrar, y el pánico se apoderó de ellos. Gritaban órdenes, trataban de achicar el agua con sus manos, luchando contra la naturaleza desatada. Sus rostros reflejaban terror, una mezcla de impotencia y desesperación. En medio del caos, uno de ellos recordó, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo podía dormir en medio de tal tempestad? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercaron a él y lo despertaron con un grito que brotaba del alma, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Sus ojos reflejaban no solo miedo, sino una profunda incomprensión. Esperaban que él, de alguna manera, compartiera su angustia. Jesús se incorporó lentamente. Miró a su alrededor, observando el tumulto de las olas y el viento. Con una calma que contrastaba con el entorno, se puso de pie en medio de la barca tambaleante. Alzó su mano y ordenó al viento, «Silencio. Cállate». Y a las olas les dijo, «Tranquilízate». En ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido, el viento cesó y las aguas se calmaron por completo. Un silencio abrumador envolvió todo. Los discípulos, empapados y aún temblando, miraban a Jesús con asombro. Sus mentes no podían comprender lo que acababa de suceder. Entonces, él los miró profundamente y les dijo, «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?» Sus palabras penetraron en lo más hondo de sus corazones. No era solo una pregunta sobre el evento que acababan de vivir, sino una invitación a reflexionar sobre la confianza que depositaban en él. Ellos se miraron unos a otros, susurrando, «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?» Habían presenciado milagros, habían escuchado sus enseñanzas, pero en ese momento comprendieron que estaban en presencia de alguien más grande de lo que jamás imaginaron. La realización de su poder y autoridad los llenó de una mezcla de temor y admiración. Mientras la barca seguía su curso ahora en aguas tranquilas, la pregunta de Jesús resonaba en sus mentes. Se dieron cuenta de que el verdadero temor no estaba en la tempestad externa, sino en la falta de confianza en aquel que estaba con ellos. Él había estado allí todo el tiempo, sin importar cuán feroz fuera la tormenta. Al llegar a la orilla, la noche ya había caído. Las estrellas brillaban en el cielo, y una paz profunda los envolvía. Cada uno de ellos llevaba en su corazón una lección invaluable sobre la fe y la presencia constante de Jesús en medio de las dificultades. Hoy, al recordar esta historia, nos encontramos muchas veces en situaciones similares. Las tormentas de la vida nos azotan sin aviso, problemas familiares, enfermedades, pérdidas, incertidumbres que amenazan con hundir nuestra barca. Nos sentimos superados, llenos de miedo y desesperación.
gritamos en silencio, preguntándonos si Dios nos ha abandonado. Pero este relato nos invita a reflexionar. Jesús está en nuestra barca, incluso cuando parece que duerme. Su aparente silencio no significa ausencia. Su presencia es una garantía de que, sin importar cuán fuerte sea la tempestad, no estamos solos. Su pregunta sigue siendo relevante. ¿Por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. La fe no es la ausencia de miedos, sino la confianza en medio de ellos. Es reconocer que, aunque las circunstancias nos superen, hay alguien más grande que controla el viento y el mar. Es entregarnos, saber que no todo depende de nuestras fuerzas, y confiar en que Él tiene el poder para calmar las tempestades más feroces. En este día de Todos los Santos, recordamos a aquellos que, a lo largo de la historia, enfrentaron sus propias tormentas con fe y valentía. Personas que, aunque humanas y llenas de imperfecciones, pusieron su confianza en Dios y caminaron con esperanza. Sus vidas nos inspiran y nos muestran que es posible atravesar las dificultades sin sucumbir al miedo. Ellos entendieron que la santidad no es una meta inalcanzable, sino un camino de confianza y amor. Que ser santo es, en esencia, aprender a descansar en Dios en medio de las adversidades. A reconocer nuestra fragilidad y, aún así, avanzar con la certeza de que no estamos solos. Al reflexionar sobre el Evangelio y el ejemplo de los santos, se nos presenta una elección diaria: vivir dominados por el miedo o caminar en fe. Las tempestades seguirán llegando, es parte de la vida. Pero la diferencia radica en a quien acudimos cuando las olas amenazan con hundirnos. Hoy, se nos invita a despertar a Jesús en nuestra barca, a clamar a Él con confianza. No para reprocharle, sino para reconocer nuestra necesidad de su intervención. A permitir que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestro corazón y nos dé la serenidad para enfrentar cualquier desafío. Al final del día, la pregunta permanece: ¿por qué tienes miedo? Es una invitación personal a mirar dentro de nosotros, a identificar esas áreas donde el temor ha tomado el control y entregarlas a Dios. A fortalecer nuestra fe, alimentándola con la oración, la meditación en su palabra y el ejemplo de aquellos que nos precedieron. En este 1 de noviembre del 2024, más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para renovar nuestra confianza. Para recordar que, sin importar lo que venga, hay uno que tiene poder sobre toda situación. Que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Que este mensaje cale hondo en tu corazón y te impulse a vivir con valentía y fe. Que las tormentas de la vida no apaguen tu espíritu, sino que te acerquen más a aquel que tiene el poder de calmarlas. Y que, al igual que los discípulos, puedas experimentar la maravilla de ver cómo el viento y el mar obedecen a su voz. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.